Bien. Volvemos a hablar de lo que está pasando allí en Medio Oriente, de este conflicto que tiene al mundo en vilo, y estamos en comunicación con Yoel Svartz. Él es justamente historiador, experto en todo lo que es historia en Medio Oriente, y la nota tenía que ser antes, Sí. Yoel, pero sabemos que tuvimos que postergarla porque hubo un bombardeo y debiste acudir al refugio. ¿Es así? ¿Cómo te va? Buen mediodía para nosotros. Vos estás, no sé en qué Hola, buen horario. mediodía para Sí. ustedes y un saludo grande desde aquí, desde Israel. Efectivamente, hace unos minutos tuvimos un bombardeo acá en la zona central donde estoy yo y hubo que correr a los refugios. Por suerte fue una experiencia corta, pero bueno, estos días hemos tenido bastantes horas de permanecer en los refugios por los bombardeos de Irán y ahora se ha sumado también del norte Hezbollah. Totalmente. Ya que estás en Israel, esta mañana corrió fuerte una versión, los medios argentinos hablaron mucho de un posible ataque iraní, Irán lo había informado, en la oficina del propio primer ministro Netanyahu. Esto fue desmentido, ¿qué se sabe hasta ahora? Sí, sí, no, fue absolutamente desmentido. Por el momento no hay ningún tipo de ataque que haya llegado a esa región. Además, ¿cuál es la oficina del primer ministro? El primer ministro tiene varias oficinas. La principal está en Jerusalén. Ahí no ha habido ningún tipo de explosión ni nada que se le parezca. No es novedad que en este tipo de conflictos la desinformación corre y Ujú. hay quienes encuentran algún tipo de utilidad o de placer morboso en repetir informaciones que no son para nada correctas ni verificadas. Correcto. Joel, hablemos del conflicto. ¿Cómo crees que se va trazando el mapa político a nivel mundial a raíz de lo que está pasando allí en Medio Oriente? Por un lado tenemos a Estados Unidos e Israel, ¿con apoyo de quién? Por el otro lado tenemos a toda la región de Irán, ¿con apoyo de quiénes? ¿Cómo se va tejiendo todo esto? Mira, en principio daría la sensación de que por un lado se está configurando o se está terminando de configurar, porque esto no comenzó ahora, un bloque anti-iraní importante que estaría incluyendo a todos los países que fueron atacados por Irán. Sí, estamos hablando de 7 países, incluyendo por ejemplo Chipre, que es un país que forma parte de la Unión Europea y que tiene bases de la OTAN en él, y que en el día de ayer también llegaron los drones iraníes allí. Y hablamos de los países árabes como los Emiratos, Egipto, Arabia Saudita, Bahrein y demás. Eh, Además de lo que sería propiamente Israel y Estados Unidos. Por el otro lado, daría la sensación de que las solidaridades con Irán se están quedando mucho en el plano de la retórica. Una cosa, por ejemplo, que era muy claro, fue muy claro hasta la última década, es que Rusia continuaba siendo muy fiel a sus aliados y pareciera que en este último tiempo, y especialmente frente a lo que pasó en los últimos 2 años en Siria y ahora frente a Irán, esa fidelidad está mucho más debilitada. Ha habido condenas más bien retórica, sí, pero no ha habido ningún tipo de ayuda concreta y ningún Claro. tipo de acción concreta. Parece que Rusia está empantanado en su propio lodazal en Ucrania, y lo mismo podría decirse, o no lo mismo, pero de una forma análoga, también es lo que estaría pasando en China, donde también, si bien hay una solidaridad con Irán frente al ataque, no pareciera una gran voluntad de meterse o de hacer algo más a fondo en esta contienda. De alguna manera daría la sensación de que el régimen de los ayatolas se estaría quedando un poco solo, y creo que eso fue uno de los pronósticos que llevaron a Estados Unidos y a Israel Claro. a buscar la oportunidad de atacar en este momento. Claro, Nuria. Joel, ¿crees que puede ser un conflicto que termine en breve? Digo, porque además Irán está muy falto de apoyos, tiene misiles de mediano y corto rango. ¿Crees que se puede llegar a una negociación, o si bien va a ser una guerra por desgaste en poco tiempo? Mira, hay muchas variables que creo que hay que tener en cuenta, ¿sí? La primera, la más importante, como no es novedad en en el último año y medio,
es los ánimos de la administración norteamericana, ¿sí? Porque nosotros escuchamos los discursos de Trump, que suelen ser bastante erráticos, por llamarlo de alguna manera, y contienen, por un lado, la amenaza de que se abren las puertas del infierno y todos estos discursos un poco escatológicos. Y por otro lado, también tenemos, de alguna manera, la escalera para bajarse del árbol, de decir que hay un canal de negociaciones y que Irán estaría pidiendo volver a la mesa de negociaciones, lo cual indicaría que las puertas siguen abiertas para algún tipo de negociación, para algún tipo de desescalada. Del punto de vista de Israel, creo que Israel está apuntando o a un cambio de régimen o a un debilitamiento muy significativo del régimen. No sé si eso es factible, no sé si el reloj de la economía mundial se puede permitir una guerra de desgaste prolongada. No sé si la opinión pública norteamericana le va a permitir una guerra de desgaste prolongada. Y no sé si existe realmente, y esto es algo que se va a ver los próximos días, en las próximas semanas, si existe realmente algún factor de poder dentro de la sociedad iraní que, más allá de la voluntad de derrocar al régimen, tenga también la capacidad o la masa crítica para derrocar al régimen. Entonces puede ser que las, llamémosla entre comillas, buenas intenciones de acabar con este régimen que ha amenazado durante tantos años a la seguridad de Medio Oriente, o por lo menos del Estado de Israel, pero también de otros de sus vecinos, puede quedarse solamente en eso, en intenciones, y no pasar a mayores. Correcto. El régimen está muy interesado en sobrevivir y va a hacer todo lo que pueda, inclusive renuncias, para sobrevivir. Y hoy vos mencionás la posibilidad de una guerra prolongada. Estados Unidos, bueno, Trump ha dicho que puede ser 4 semanas. ¿Qué es lo que se estima allí en Israel? En Israel también se habla de una guerra prolongada. Si bien hay voces en algunos ministros que dicen que en breve podríamos comenzar a normalizar, por ejemplo, todo el tema del espacio aéreo y demás, pero creo que la mayoría de los analistas hablan de un proceso que va a ser un proceso prolongado, de varias semanas, acaso meses, que va a depender fundamentalmente de hasta qué punto los bombardeos encuentren algún tipo de eco dentro, como decía antes, de la sociedad iraní, donde hay muchísima gente festejando el debilitamiento del régimen, pero no nos queda claro si realmente esa gente tiene la capacidad de hacer algo más que festejar. Y por supuesto que con un bombardeo desde afuera no hay ninguna posibilidad de que se cambie el régimen. Es necesario también algo que pase desde adentro. Por lo tanto, creo que estamos frente a un proceso prolongado que otra vez puede transformarse o puede terminarse muy rápidamente si Trump decide un día que tiene que ser así. Joel, probablemente tengamos otros contactos a lo largo de este conflicto para seguir conversando y tratando de entender qué está pasando. Por ahora, gracias por esta comunicación y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.